Tila, municipio de Chiapas, se convirtió en un infierno. Un total de 4.187 vecinos desplazados y en albergues, luego de pasar una semana escondidos en sus casas, perseguidos por un grupo del crimen organizado. Los ataques dejaron al menos 2 personas sin vida, un hombre de 41 años y un menor de 16, además de 21 vehículos y 17 casas quemadas. Una semana, en junio del 2024, que tiene su origen hace 90 años. Todo comenzó con hectáreas mal repartidas, impunidad de las autoridades, grupos armados y un cacique. Esta es la historia. Tila es un municipio que se encuentra en la zona norte de Chiapas. Tiene una extensión de 800 kilómetros cuadrados y representa apenas el 10.9% de la superficie del estado, con 158 localidades. Tila evoca 3 espacios diferentes que llevan ese mismo nombre: el municipio, el ejido y el pueblo. Este último forma parte del ejido. La posición del ejido Tila es estratégica para comunicar a diferentes zonas y municipios. En Tila predomina la propiedad social por encima de la propiedad privada, y esto nos da a entender que en el municipio abundan los ejidos más allá de las comunidades. En este municipio, el ejido está conformado por diferentes localidades. El principal es el poblado de Tila, donde se concentra un alto número de población y que está dividido en 9 barrios. El problema de Tila comenzó el 30 de julio de 1934, apenas iniciaba el sexenio de Lázaro Cárdenas, por un decreto que repartió 2.200 hectáreas a 836 personas. Eran otros tiempos. El México en el que se prestaron nombres, se inventaron otros, no se emitieron los certificados de derechos agrarios, las instituciones no eran muy requeridas por entonces y todo fue irregular. La mecha de Tila estaba encendida, aunque de manera silenciosa, a la sombra. Las décadas siguieron su curso. En los años 70, los principales conflictos que existían en el municipio y la región eran por cuestiones agrarias, problemas de colindancias, durante las dotaciones ejidales, límites entre comunidades o propiedades privadas. Pero al mismo tiempo, el conflicto religioso que empieza a surgir entre católicos y protestantes. Esto fue un nuevo aderezo. Los fenómenos sociales comenzaron a traslaparse: actores políticos, sociales, económicos, institucionales y religiosos que tienen fuerte presencia y control en gran parte del territorio. Durante los años 80 aumentó la toma de tierras de propiedad privada o nacionales por parte de grupos de campesinos. En respuesta, algunos propietarios organizaron grupos armados para la defensa de sus tierras y los campesinos, de igual manera, se organizaron y suministraron armas para su defensa. Comenzaron los primeros enfrentamientos armados y algo más. Se dio la aparición de organizaciones sociales ligadas al pensamiento de izquierda y en respuesta surgieron grupos paramilitares. La mecha ya no estaba a la sombra, estaba encendida. Chiapas se convirtió desde hace décadas en un polvorín. En 1994 surge algo que cambiaría la configuración de la población. Chiapas y la vida nacional de México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el famoso EZLN. Según la tesis Tensiones, Conflicto y Disputa por el Territorio Chol, el caso del ejido Tila de 2018 de Emilio Pérez Pérez, la zona se militarizó y se paramilitarizó. La respuesta del gobierno fue la militarización de territorios indígenas y a la par se da la formación de grupos paramilitares en las diferentes geografías de Chiapas. Con el avance de las bases de apoyo del EZLN, se militarizaron también los diferentes puntos estratégicos del municipio. Donde fuera la cabecera municipal de Tila se posicionaron 2 bases del ejército mexicano con el propósito de controlar cualquier tipo de movimiento. Estamos hablando de 1994. Fue hasta 2008 cuando se obtiene la sentencia de amparo a favor del ejido y en ese momento se empieza a hacer gestiones para el retiro de los militares sobre las tierras ejidales. Se fueron hasta 2015. Tila seguía encendido. La esencia histórica de grupos clandestinos al servicio de grupos de poder, pistoleros, guardias personales de los terratenientes y ganaderos y los grupos paramilitares, donde el ingrediente principal era la complicidad de las autoridades gubernamentales. Por supuesto, había homicidios y desapariciones. Dice la tesis, los paramilitares surgen a raíz del conflicto armado de 1994 y son utilizados para las estrategias contrainsurgentes por parte del gobierno federal en contubernio con las autoridades estatales y municipales. Si nos atenemos a esos criterios, dice la tesis, en el municipio de Tila la presencia de grupos de corte paramilitar obedeció a una estrategia de control de la población.
pero sobre todo ayudar a desmembrar las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Del 2008 en adelante, tanto grupos de choque como las fuerzas del orden empezaron a tener mayor actividad dentro de Tila. Esto como una manera de desactivar e intimidar el movimiento que se estaba gestando dentro del ejido. 2008 es un año importante. En ese año llega la figura del cacique, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, del Partido Verde Ecologista de México. Este personaje es importante y lo destaca la tesis de maestría mencionada y alojada en la Universidad Autónoma de Chapingo en San Cristóbal de las Casas, en México. Esta tesis dice textual: los grupos de choque que existen en la actualidad están aliados a los dos partidos políticos más fuertes en el municipio, el Partido Verde Ecologista de México y el PRI, ya que son dos familias las que controlan estas instituciones políticas. La tesis sigue. El primero, desde el 2008, gobierna el municipio, el Partido Verde, y el segundo, el PRI, ha intentado llegar a la presidencia en 2 ocasiones en las elecciones del 2018. Ambas familias se disputaron el poder a través de la alcaldía municipal, explica el documento alojado en la universidad. La mecha no solo estaba encendida, ya tenía un rostro y el polvorín seguía. Los grupos armados estaban del lado del Partido Verde, pues contaban con el respaldo de las autoridades, bloqueos de las principales entradas del ejido, utilizando piedras, árboles cortados y tierras. Los homicidios también seguían, incluso los pobladores lo grabaron. ¿Y quién es Limber Gregorio Gutiérrez Gómez? Veamos. La mejor descripción la da Mario Caballero en un artículo en diariodechiapas.com. Limber Gregorio Gutiérrez Gómez llegó al gobierno de Tila en el año del 2008. Había sido director de obras públicas en el que fue señalado de utilizar el presupuesto de las obras para financiar su campaña política a la presidencia municipal de Tila. Se asegura que hizo resurgir a la organización criminal Paz y Justicia, que años atrás había sido desmembrada por el gobierno del estado. Asegura el periodista en su artículo. Actualmente asume el control de este grupo paramilitar que ha sido implicado en casos de despojos de terrenos, desapariciones forzadas, secuestros y hasta asesinatos. Regresemos a nuestro personaje. Limber adquirió con presuntos recursos municipales un predio donde había, y según construiría, un campo deportivo. No lo pagó. Y el reclamo los reprimió con los paramilitares bajo su mando. En el artículo mencionado se asegura que en ese trienio, en el primero de él, se enriqueció y compró ranchos, ganado de registro, residencias y hasta obtuvo concesiones de transporte público de las rutas Salto de Agua y Palenque. Terminó su primer trienio. Impuso en la presidencia municipal a su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa, también del Partido Verde. Con ella se señaló que los grupos paramilitares ligados a su esposo Limber Gutiérrez estaban desplazando con uso de violencia a las familias para quitarles sus tierras. La alcaldesa adjudicó toda la obra pública de manera directa a las empresas de su esposo, que operan bajo prestanombres. Dice el artículo, continúa, que sus principales cómplices son Carlos Clever González Cabello, exdirector de Obra Pública de Tila, Genaro Vázquez Pérez, exalcalde de Sabanilla, y Mario Landero Cárdenas. En 2012, Limber Gutiérrez ganó de nuevo los comicios de ese año para ser presidente municipal de Tila por segunda ocasión. Durante ese trienio no hubo mayores avances en el desarrollo del municipio. Así fue como llegó el año 2015. Limber quería como su sucesor a Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, su primo hermano. Debido al principio de paridad de género, Edgar Leopoldo Gómez fue bajado de la candidatura y en su lugar subieron a Fabiola Vázquez Ortiz, quien renunció sorpresivamente 6 meses después para que el primo de Limber asumiera la presidencia municipal hasta el 2018. Y llegó lo más increíble. En 2018, Limber volvió a quedarse como presidente municipal de Tila. Según el periodista Mario Caballero, los casos de corrupción, saqueo y desvío de recursos públicos volvieron a ser la constante, además de grupos paramilitares, amenazas contra líderes políticos, desapariciones forzadas y el acaparamiento de la obra pública. Todo aderezado con varios homicidios en la zona. El tema ya era nacional. En 2020 se declaró ajeno a los grupos paramilitares, pero Limber dijo que compartía los principios de su presidente, Andrés Manuel López Obrador. 4 años más tarde de este caos, lo supo Claudia Sheinbaum, hoy actual presidenta electa de México, cuando estaba en campaña y lo supo, en uno de sus eventos más polémicos en abril del 2024.
En su gira por 6 municipios de Chiapas afloraron la inconformidad de simpatizantes de su partido y sus aliados, el Partido Verde. En el municipio de Tila, el evento se desarrolló en la comunidad de Petalcingo, porque la cabecera municipal estaba controlada por ejidatarios que se hacen llamar los autónomos. En la carretera rumbo al municipio de Chilón, Sheinbaum se detuvo ante un grupo de pobladores quien le expusieron la situación de Tila y le pidieron que los volteara a ver. Le dijeron que el Partido Verde, que gobierna el municipio, no los estaba representando, por lo menos desde el año 2008. Le dijeron, el verde no es aliado, nos está acabando. En Tila no hay 4T. Son 20 años de casicazgo de Limber Gutiérrez Gómez. Sale él y entra su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa. Además le dijeron, y si nos manifestamos, nos corren a balazos sus sicarios. No solo este problema tuvo conocimiento Claudia Sheinbaum. Chiapas le gritó más. Escuchemos. Siguiente pregunta. ¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? Médicos, enfermeros, enfermeras, equipamiento, medicamentos. Bueno, ya el gobernador firmó. Del 3 al 8 de junio, la cabecera municipal de Tila estuvo asediada por grupos criminales que sembraron el terror entre la ciudadanía que tuvo que dormir en las azoteas de sus casas para protegerse de las invasiones, además de los incendios provocados en todos los lugares. 5 días de horror. No hubo ninguna autoridad. La violencia en Tila no tiene nada que ver con una pelea por la plaza entre narcotraficantes, como en otros lugares. Pero sí existe el crimen organizado, los autónomos, como se hacen llamar alrededor de que ellos quieren 130 hectáreas en Tila. Ese es el problema. Estas son algunas de las escenas que se hicieron llegar a este canal por algunas de las personas que fueron desplazados. Veamos. El problema no es nuevo. En 2013, la exministra y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un proyecto para devolver las 130 hectáreas que componen la cabecera municipal al ejido. ¿Quién ignoró o no debatió esto? ¿Quiénes son los autónomos? Se dice que es un grupo adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y son simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Consejo Nacional Indígena, que presuntamente tienen como respaldo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Nadie ha investigado esto desde 2008. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, y López Obrador han minimizado el problema y ya aseguran que ya se apaciguó, en palabras del tabasqueño. Esto lo dijo en conferencia mañanera. Hoy, los pobladores de Tila se niegan a regresar a sus casas hasta que no haya condiciones para ellos. No es para menos. Personas que les quisieron ayudar, que quisieron ayudar al pueblo, fueron secuestradas y liberadas por materiales de construcción. Presidenta electa Claudia, ¿habrá presidenta? Este tema usted lo conoce bien, ya se lo gritaron, mientras los pobladores de Tila se encuentran en 4 albergues. Temen que sus casas vuelvan a ser quemadas, que ellos sean asesinados y que simplemente la anarquía siga en ese municipio.